Ya, doctor, sí le escucho, tenía mal conectado mi audio, pero en este momento estoy tratando de hacerlo. Bueno, entonces les decía, estimados jóvenes, que el tema es el Estado. Y vamos a empezar preguntándoles a ustedes, ¿qué es el Estado? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es el Estado? A veces se dice, esta persona trabaja para el Estado, ¿sí? O el Estado en Guatemala, pues es un Estado que no nos da mayores servicios. O el Estado está corrompido, dicen, ¿verdad? O a veces decimos, este hospital es del Estado. O esta entidad es del Estado. En fin, ¿qué es el Estado? Entonces, vamos a empezar preguntándole a nuestro compañero Stuart Girón. Buenas noches, Stuart. ¿Me puede indicar usted qué idea tiene usted de lo que es el Estado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Y buenas noches, compañeros. Siento que el Estado somos todos nosotros, todos los conformamos. Muy bien, excelente, excelente respuesta. Vamos con Sandy Crisóstomo. Buenas noches, Sandy, ¿cómo está usted? Muy seria, Sandy. Aquí la vemos de eso, una sonrisa. ¿Ya ve la presentación, doctor? No. Entonces, disculpe. ¿Qué idea tiene usted de lo que es el Estado? Pues buenas noches, licenciado. Pues tal vez todas las instituciones en que está organizado nuestro, como ya había dicho el compañero, que somos todos nosotros, pero también están como los gobernantes que conforman algunos. Podría ser, porque cuando se refieren a que trabajan en el Estado, es el personal que puede trabajar los que trabajan en la Constitución, también los maestros, los de servicio público y cosas así. Gracias. Alison. Para Alison Carías, ¿qué es el Estado? Buenas noches, licenciado. Pues para mí el Estado comparte la línea de mi compañero, que somos todos, es el pueblo en general del país. Bueno, pero no solo las personas serán el Estado, digo yo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a otro país decimos, este es el Estado de México, por ejemplo. Bueno, no sé, ha de haber algo como tiene que ver con territorio, no sé, ¿verdad? ¿Qué nos dice Carla Ramírez? ¿Cómo está Carla? Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que el Estado es una organización que regula a una sociedad. Excelente, la felicito. Y vamos terminando, tenemos a Ruth Jiménez acá con nosotros. Buenas noches, Ruth. Usted nos va a cerrar con broche de oro esta intervención. A ver, Estado. Buenas noches. Para mí el Estado es una organización política que está constituida por un conjunto de instituciones burocráticas. Muy bien. David Mayen dice que es una entidad, es un ente de comunidad social. Melanie Daniela nos dice, somos todos nosotros, tanto la población, territorio y soberanía. Excelente, Melanie, muy bien. Egma nos dice que son organizaciones burocráticas y políticas, y Sonia Esquivel dice que es una nación que comparte territorio. Bueno, vamos con los conceptos que extraemos de nuestro texto. Siguiente diapositiva. Concepto. Siguiente. Estado. Forma de organización moderna en la cual vivimos los seres humanos. Constituye un poder que es permanente, organizado, con capacidad real para monopolizar la creación del orden jurídico y del orden político, pero también el económico y social, que además tiene plena capacidad para sancionar. Vamos a explicar cada uno de estos aspectos. Primero, una organización. Algo organizado es algo ordenado, ¿sí o no? La organización es orden. Si ustedes entran aquí a mi oficina, van a ver un pequeño relajo en mi sala de reuniones de mi despacho.
y ustedes van a decir, este link es medio desorganizado, pero que pasa que estaba trabajando cuando me agarró la hora de dar la clase. Entonces, organizado es algo ordenado. El Estado es una organización. ¿Qué sería lo contrario a una organización? Un caos, una anarquía. O sea, somos un montón de personas, pero si te respondemos a un orden, a una idea de lo que es una organización, podemos decir que es un Estado, en el cual vivimos seres humanos, pero que además vean ustedes que es permanente. El Estado de Guatemala no tiene fecha de caducidad. Los estados no tienen una fecha de caducidad, tienen una expectativa de permanencia en el tiempo. Luego puede ser que un día desaparezca un estado, como ya ven ustedes que hay veces que por guerras un estado absorbe otro, etcétera, ¿verdad? Pero lo normal es que el estado sea un orden, una organización pues permanente, que además tiene el monopolio del orden jurídico. ¿Qué significa monopolio? Monopolio significa que solo una entidad o persona lo va a hacer. Guatemala tiene a través del Estado el monopolio del orden jurídico. Eso significa que solo el Estado a través de sus entidades u organismos puede crear leyes, pero también monopolio del orden político. Solo el Estado, a través de sus funcionarios, ejerce el poder. La política es la ciencia del poder. Y por último, también monopoliza el orden económico y social. En Guatemala tenemos un sistema económico que respeta la propiedad privada, la cuida, la garantiza y además la libre empresa, es decir, cualquiera puede ser empresario. Además, el Estado tiene la capacidad absoluta de castigar. Si nos portamos mal, el Estado nos puede castigar, de acuerdo a las sanciones que establezcan las leyes. Ahora vamos con sus elementos. Estos elementos, vamos a hablar de elementos constitutivos. Ahí dice consecutivos, pero es un error en la diapositiva. Elementos constitutivos. Primero, población. Para que se constituya un Estado, es preciso que haya gente. No puede haber un Estado sin gente, ¿verdad? Ustedes, seres humanos. No hay mucho donde perderse, es el elemento humano. Segundo, territorio. Un Estado que existe solo en nuestra mente no puede suceder. Un Estado que no tenga tierra, no tenga un lugar físico, no puede existir. Y el tercer elemento es la soberanía. Puede haber gente, puede haber territorio, pero si no es un ente soberano, no puede hablarse de un Estado. Ahora, ¿cómo podemos? Recordemos que soberanía es la libertad absoluta para gobernarse, para determinarse, para ordenarse. ¿Cómo podemos saber si un Estado tiene soberanía? Dos cosas. Debe tener un orden jurídico y debe tener un orden político. Orden jurídico, ¿qué es? Leyes. El Estado debe tener su propio marco normativo, leyes, disposiciones, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene que haber definido su organización política. Eso quiere decir, el Estado, en el ejercicio de su soberanía, de su libertad, decide cómo distribuye el poder público. Entonces, esos son los elementos constitutivos del Estado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Rasgos característicos. ¿Qué caracteriza al Estado? Primero, dicen los materialistas, esto no lo comparten los idealistas, pero dicen los materialistas que el Estado es una organización que representa a la clase dominante, no a todas las clases sociales o a todas las personas, sino que realmente representa los intereses de la clase dominante. Dominante no porque tenga un carácter dominante, sino dominante me refiero al aspecto económico. La clase económicamente poderosa. ¿Será cierto sí o no y por qué? Bueno, ya lo vamos a discutir. Otro rasgo característico que tiene el Estado es un aparato coercitivo. El Estado no nos dice a nosotros, miren señores, si quieren pagar impuestos, si quieren
respetan que después de la 1 de la mañana no se pueden ingerir bebidas alcohólicas o vender bebidas alcohólicas, ¿verdad? No nos dice el Estado, miren, si quieren pagan su impuesto de circulación de vehículos. No, el Estado no nos pregunta, el Estado nos obliga, nos ordena. Y si ya hizo una ley que dice que hay que pagar un impuesto, y si ya hizo una ley que dice que hay que respetar leyes de tránsito, reglas de tránsito, y nosotros no lo cumplimos, nos castiga, nos impone multas, nos impone castigos, cárcel incluso, dependiendo de la gravedad de nuestras acciones. El Estado nos dice, respete la propiedad privada. Viene alguien, no le importa y roba. ¿Qué hace el Estado? Lo castiga. Aparato coercitivo. Coercitividad es torcerle el brazo a alguien, por así decirlo, obligarlo a cumplir. De hecho, otro rasgo característico es que es obligatorio y general. No dice, esta ley va para Ruth Jiménez, esta otra va para Claudia Guzmán. No. Ley. Se notifica una ley para todo el mundo, para toda la población. Y por último tenemos la soberanía, que es otro rasgo característico. ¿A qué se refiere eso de la soberanía, chicos? Ya lo estábamos explicando. La soberanía significa el poder para autogobernarse, autodeterminarse, para hacer sus propias leyes y también establecer la forma de acceder al poder. ¿Existirá realmente soberanía en Guatemala? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Lo vamos a conversar en nuestra parte de discusión. Pero por ahora vamos a limitarnos a decir que la soberanía, pues de acuerdo a lo que establece la Constitución Política en los artículos 141, 140, pues es uno de los rasgos distintivos del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, pues la soberanía nos permite ejercer como Estado guatemalteco un orden supremo, una libertad, una facultad de que nosotros hacemos nuestras propias leyes y distribuimos nuestro propio poder. Eso significa que no puede venir un país extranjero o un extranjero a decir, mire, guatemaltecos, esta ley, aprueben esta ley, por favor. O un poder, una entidad, un gobernante extranjero, decir, deroguen esa ley, hagan una ley de esta característica. O ese presidente no me gusta, cámbienlo, hay que poner otro. Eso no lo puede decir un poder extranjero. Bueno, algunos dicen que en la práctica a veces, de hecho, sí se ha dado. Pero digamos que vamos a atenernos al deber ser. La soberanía impediría eso. Siguiente diapositiva. Elementos esenciales del Estado. Esencialmente, el Estado se compone de 3 elementos: territorio, población y poder. Territorio, población y poder. Eso significa que no pueden haber un Estado. Puede reducirse a lo mínimo un Estado, pero debe existir territorio, población y poder. Si no, no hay Estado, ¿verdad, chicos? Siguiente diapositiva. Población. Recuerdo que en nuestro curso, aparte de su texto, deben adquirir sus leyes. Y la más importante es la Constitución Política de la República. Por favor, no pueden estar en nuestra clase si no tienen su Constitución Política de la República. La Constitución es básica, la van a estudiar ahorita y en otros cursos, así que hagan la tremenda inversión de adquirir su Constitución. No me vayan a decir, es que la tengo en el celular. Eso no es cierto. Si ustedes, digamos que, bueno, nosotros los abogados sí utilizamos las leyes en formato digital porque realmente nosotros utilizamos muchas leyes. Tanto que si ustedes van, por ejemplo, un día a los tribunales,
Van a decir, ¿y estos qué son? ¿Estos son viajeros? ¿Están en un aeropuerto? ¿O qué? Porque ahora se ha estilado que los abogados y sobre todo las abogadas se les ha dado por cargar valijas, ¿sí? Con ruedas y todo. Y ahí cargan su rimero de leyes. No entiendo por qué hacen eso. Se mira bien feo, pero así andan ahora y hasta las compran así finitas y todo. Y ahí andan arrastrando sus maletas porque cargan muchas leyes. Pero ustedes no van a estudiar todas las leyes esas. Ustedes solo necesitan como 3, 4 leyes. Así que, por favor, la constitución política no es cara. Creo que 5 o 10 quetzales vale ese papel. Por favor, les va a servir para toda la vida. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a estar haciendo alusiones. Vamos a decirle, miren, esto en la Constitución, en el artículo tal. Bien, hablemos de la población. La población, pues, no es nada complicado de entender. Somos la gente que está en Guatemala. Incluso no solo los nacionales, sino los extranjeros, hombres, mujeres, niñas, niños, así como le gusta hablar a muchas personas, ¿verdad? Todos los géneros, todas las razas, cuestiones étnicas, no sé, blancos, morenitos, más morenitos, no sé, racita amarilla, lo que sea, todos somos el Estado de Guatemala, ¿sí? Entonces, este término aglutina a todas las etnias o las naciones, porque hay quienes dicen que realmente no somos una nación, sino varias naciones, ¿verdad? Dependiendo de varios factores. Bueno, no voy a entrar a discutir ese tema porque es un poquito escabroso y polémico, pero población es toda la gente que hay en el estado de Guatemala. Siguiente diapositiva. Territorio. Normalmente cuando nosotros pensamos en el territorio, pensamos literalmente en la tierra, ¿verdad ustedes? Pero cuando hablamos del territorio como un elemento, realmente aludimos al espacio físico de Guatemala. Y yo les pregunto, ¿dónde es Guatemala? Ah, pues el territorio, literalmente, el suelo. Pero si vemos abajo, por ejemplo, ahí donde todas esas cavernas que hay en Villanueva y todo eso que vemos que hasta se van los carros ahí tristemente, todo eso que está ahí abajo, ¿será Guatemala? Sí, eso se llama subsuelo y eso es Guatemala, ¿verdad? Y ahí arriba donde pasan los aviones y todo eso, ¿eso es Guatemala? Sí, es el espacio aéreo de Guatemala, ¿verdad? Y cuando nos vamos al puerto, tan rico que es ir al puerto, ¿verdad? Ustedes ir a la playa y todo. Vamos, ¿qué les gusta a ustedes? Monterrico, el puerto de San José, o se van allá a la Izabal, no sé, esas playas, pues eso es mar. Y el mar territorial de Guatemala, eso es mar también, ese pedacito de mar es nuestro. O sea que el territorio es no solo literalmente el suelo, sino el subsuelo, el espacio aéreo, el mar, digamos que la zona adyacente, el mar territorial, la plataforma continental o el fondo del mar, como le dicen, todo eso es Guatemala. Incluso las naves y aeronaves guatemaltecas que van con bandera guatemalteca también son Guatemala. Digamos que la flota mercante de Guatemala, los barquitos de Guatemala andan por otros mares, es un pedacito de Guatemala que anda ahí. Se rige por las leyes de Guatemala. Las sedes diplomáticas o misiones, las embajadas, por ejemplo. La embajada de Guatemala en Estados Unidos queda en la ciudad de Nueva York. Esa casa, ese inmueble es Guatemala. Ahí es Guatemala. Igual que la embajada de Estados Unidos en Guatemala, ese lugar ya no es Guatemala. Ese pedacito de tierra es Estados Unidos, ¿sí? Por leyes internacionales. Bueno, pues el territorio, pues de acuerdo a lo que establecen los artículos de la Constitución, ahí se los pongo en la diapositiva, ahí está determinado con claridad qué es Guatemala en cuanto a territorio. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, soberanía es un poder para ser autónomo, libre, que no venga una potencia extranjera a decirle a Guatemala quién debe gobernar, quién debe mandar, quién no, qué leyes deben existir. La soberanía
no es del funcionario, es del pueblo, pero el pueblo no la puede ejercer de manera directa. Imagínense que todos los millones de guatemaltecos, que somos alrededor de 20, queramos ejercer el poder público. Nos volvemos locos, es imposible. ¿Qué hay que hacer? Hay que delegarlo en las autoridades a través de los mecanismos que existen para delegar el poder. Siguiente artículo, por favor. Siguiente diapositiva, perdón, por favor. El orden jurídico, como consecuencia de que un Estado es soberano, hace sus propias leyes. Y como ya lo dijimos, la ley más importante, ¿cuál es? La ley denominada Constitución Política de la República. Siguiente. Organización u orden político. Guatemala, en virtud de que es soberano, puede decidir, por ejemplo, que para ser presidente hay que cumplir ciertos requisitos, que el presidente de la República dura 4 años. Si nos vamos aquí a nuestro hermano país mexicano, resulta que ahí el presidente tiene 6 años de gobierno, aquí solo 4. ¿Por qué? Porque cada estado es soberano y define su propio mecanismo de accesar al poder. ¿Por qué los gringos tienen gobernadores en cada uno de los estados y la gente vota por ellos? Pues porque son soberanos. En cambio, nosotros tenemos gobernadores departamentales, pero ni los conocemos, ni sabemos quiénes son esos cuates. Porque los elige, los nombra el presidente y sus funciones son bastante minúsculas, son poco trascendentes. ¿Alguien conoce a algún gobernador? ¿No? Bueno, los alcaldes sí los conocen. Conocen al alcalde de la ciudad capital, algunos que son misqueños conocen a su alcalde, hasta tienen fotos de él, creo yo, ¿verdad? Algunos que son de Villanueva tendrán a su alcalde también, no sé, va. Santa Catarina, Pinula. Bueno, ahora hay muchos municipios aquí que prácticamente ya son como la capital, ¿verdad? Porque están como pegados. Pero al gobernador no lo conocemos. O gobernadora. Entonces, lo que quiero dar a entender es que la organización política es la forma en la que se distribuye el poder en un país. Y esa la define ese Estado por su soberanía. Siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente porque eso ya no lo vamos a ver en la próxima clase. Siguiente. Ahí estamos. Maquinaria del Estado. ¿Alguien ha visto alguna vez una maquinaria en la industria o en alguna película, en algún documental? No sé. Una maquinaria es como una estructura que funciona de manera articulada, organizada para un fin. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tiene que ver eso con el Estado? Podríamos pensar que tiene que ver una maquinaria con el Estado si nosotros lo que estamos hablando en nuestra clase es del Estado. Pues resulta lo siguiente. Resulta, jóvenes, que existe una idea de la corriente materialista que es considerar que el Estado es una maquinaria al servicio de los intereses de la clase dominante. Porque es un mecanismo que permite mantener el dominio de una clase social sobre otra. Obviamente la clase que tiene los medios de producción, la clase económicamente privilegiada, y que el Estado realmente, pues nos dicen que sirve para el bien común, para nuestro beneficio, para darnos paz, seguridad, salud, educación, bueno, todo eso. Pero
En esencia, el Estado es un instrumento de dominio. Por eso es una maquinaria. ¿Será cierto eso? Esa va a ser nuestra pregunta de hoy para el debate. Entonces, Lenin y los materialistas consideran que el Estado realmente se ha convertido en un instrumento que más que brindar bien común, brinda un beneficio a la clase que detenta el poder económico. ¿Cómo lo hace? Vamos a la próxima diapositiva. Esta maquinaria, dice Lenin, que es un tratadista, digamos, materialista, nos dice muy sencillo, el Estado primero nos quita las armas, nos desarma y nos pone policías y ejército. Y por otro lado, nos impone leyes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. No nos podemos rebelar en contra de un orden que nos pudiera parecer injusto. Nunca. ¿Por qué? Porque el Estado nos ha quitado el uso de la fuerza y tiene el monopolio del poder. Recordemos, monopolizar algo es solo yo lo hago, solo yo lo voy a ejercer. Este punto de vista puede ser que ustedes lo compartan, pueden que no, ¿verdad? Pero es lo que dice la corriente materialista. ¿Será cierto que el Estado es una maquinaria poco perversa que sirve a los intereses de los poderosos? ¿O no es así? No lo sé. Bueno, dentro de esta maquinaria están tres tipos de organizaciones. Primero, organismos primarios. Organismos primarios se refiere al legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo no es otra cosa que el parlamento, como se le llama en otros países. Aquí le llamamos Congreso de la República. Y está conformado pues por los diputados, que son los llamados padres de la patria. Son esos señores que llegan a hacer leyes, las leyes que nosotros necesitamos para nuestro beneficio. ¿Cuál es la función del legislativo? Legislar. El legislativo legisla. ¿Y qué es legislar? Muy sencillo, hacer leyes. Punto. Ejecutivo. El ejecutivo está conformado por el presidente de la República, los ministros, viceministros, secretarías de la presidencia, direcciones generales, etcétera. Ejecutivo. ¿Qué función tiene el ejecutivo? Si el legislativo legisla, ¿el ejecutivo qué hace? Ejecuta. Bien sencillo. Ahora, ¿qué ejecuta? Leyes. El legislativo hace leyes. El ejecutivo cumple y sobre todo hace que se cumplan las leyes. ¿Cómo hace que se cumplan las leyes? Pues cada funcionario tiene una tarea específica para hacer que se cumplan ciertas leyes. Y en tercer lugar, tenemos al organismo judicial. ¿Qué es el organismo judicial o qué hace? Bueno, pues es aquel que está conformado por los jueces, los magistrados. Si el legislativo hace las leyes, el ejecutivo hace que se cumplan, ¿cuál es la función del organismo judicial? Pues el organismo judicial juzga la aplicación siempre de leyes. Juzga, castiga al que no cumpla las leyes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el quehacer del Estado gira alrededor de las leyes. El legislativo hace las leyes. El ejecutivo, a través de sus funcionarios, hace que nosotros cumplamos las leyes. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien de todos modos viola las leyes? Comete delitos, comete ilícitos, etc. Entonces,
el organismo judicial lo juzga y lo castiga. Le impone una multa, le impone cárcel, etc. En conclusión, 3 organismos primarios: legislativo, ejecutivo y judicial. Uno hace las leyes, otro las hace cumplir y el tercero castiga al que no haya cumplido con las leyes. En segundo lugar, tenemos los órganos secundarios o derivados. Dentro de esta maquinaria del Estado, un segundo nivel de organización son los órganos secundarios o derivados. Como su nombre lo indica, es muy sencillo. Encontramos que estos se derivan de los primarios, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran los primarios? Eran 3, bien sencillo. El organismo legislativo tiene sus órganos secundarios o derivados. Si ustedes se van al Congreso de la República, no sé si lo conocen, Novena Avenida entre Novena y 10ª calle, pues ahí ustedes encuentran a los diputados, ¿verdad? ¿Alguien ha entrado al Congreso de la República alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien ha ido a conocer a la diputada Patricia Sandoval o al diputado Cristian Álvarez, esos famosos, ¿verdad? No sé. Bueno, pues ahí se encuentran estas personas trabajando por nosotros y haciendo nuestras leyes. Pues resulta que los órganos secundarios son aquellos que encontramos dentro de cada uno de los órganos primarios. En el legislativo está el pleno. El pleno no es otra cosa que toda la asamblea de los diputados. Están las comisiones de trabajo. Ahí, por ejemplo, hay una comisión de finanzas, comisión de seguridad, comisión de gobernación, etc. Además, existen también dentro del organismo legislativo la junta directiva, ¿verdad? Es el órgano rector, ese que se sienta hasta adelante cuando ustedes ven las sesiones plenarias. Bueno, en el ejecutivo, ahí donde está el señor Yamatei, encontramos que hay órganos secundarios. Como por decirles algo, los ministerios de Estado, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Dirección General de Caminos. Todos esos órganos son derivados de uno que es primario, que en este caso es el Ejecutivo. Vicepresidencia, presidencia, todos esos son órganos derivados o secundarios. El organismo judicial también tiene órganos secundarios o derivados. ¿Cuáles serían? Pues en el organismo judicial ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, son juzgados, tribunales, salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, son órganos derivados. Y en su conjunto forman un órgano primario que es el judicial. Y un tercer nivel, dentro de esta maquinaria del Estado, lo conforman precisamente las organizaciones armadas. ¿Qué es eso de las organizaciones armadas? Ejército y policías. Son los únicos que utilizan la fuerza. Son los únicos que pueden utilizar las armas. El Estado tiene el monopolio del poder de la fuerza, del uso de la fuerza, del uso de las armas, a menos que nos dé permisos especiales. Algunos, por ejemplo, tienen un arma registrada, un arma de fuego, que la pueden tener en su casa. O también a veces le da permiso a las personas para utilizar un arma de tipo deportivo. O también algunas veces, algunas entidades que cumplen ciertos requisitos les da autorización para ejercer como policía privada, ¿verdad? En resumen, dice Lenin, y ya con esto pasamos a la interacción. La maquinaria del Estado es un término que más se adapta a lo que es el Estado de verdad. Porque por un lado nos dice el Estado, de acuerdo a las leyes, pues es un ente de beneficio, de protección, etcétera. Pero su esencia es otra. Es como cuando conocemos a una persona y nos dicen, y de repente a la primera impresión nos cae bien. Y decimos, qué agradable es esta señorita o este caballero, ¿verdad?
tan sincero que se mira, tan amable que se mira ella, tan decente, tan bien portada, tan respetuosa, pero hasta tan bonita presencia tiene, ¿verdad? Pero alguien nos puede decir, pero la esencia de esa persona no es buena, porque le gusta manipular, le gusta engañar o le gusta hacerle daño a las personas o aprovecharse de las personas. No sé si ustedes han tenido alguna vez alguna experiencia con una persona que aparentemente es todo amor, es una maravillosa persona, pero en esencia, cuando la conocemos realmente, decimos, nada que ver. Las apariencias a veces engañan. Algo similar es lo que nos dice Lenin. El Estado, por supuesto, que tiene sus aspectos que no se les va a negar. Da servicios, nos da muchas cosas, pero oculta algo. Y es la protección a un modelo económico que beneficia a un solo sector. Bueno, vamos a concluir ahí entonces la explicación para pasar a la discusión. Dejamos de compartir pantalla entonces, licenciada Pensamiento, y ahora vamos con gusto, doctor. Vamos a invitar a nuestro compañero Carlos Daniel. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. El Estado guatemalteco es una maquinaria al servicio de los intereses de la clase poderosa, ¿sí o no? ¿Y por qué? Considero que en parte sí, porque pues, al final cada uno busca cómo subsistir, ¿va? Y la única forma es sumiendo a esos tratos a veces, ¿va? Y a veces nos acomodamos, ¿va? Pero considero que sí. Usted considera que sí. Perfecto. Vamos a continuar con alguien más de nuestra clase. Vamos con Sonia Camey. ¿Cómo está, Sonia? La miro algo escondidita ahí en su cámara. Ahora sí, ya podemos apreciar. Muy buenas noches, Sonia. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Será que el Estado de Guatemala es una maquinaria poderosos o no? Pienso que sí es una maquinaria, ¿verdad? Porque se manejan varios sentidos en el sentido de la organización política. Entonces, siento que sí es una maquinaria todo esto del Estado. Muy bien, interesante, interesante. Vamos a invitar a otro de nuestros compañeros. Tenemos a el joven Maynor Toledo. ¿Cómo está, Maynor? Muy buenas noches. Te queremos escuchar su opinión. Buenas noches, Nick. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, le escuchamos. Sí, mi opinión es de que en cierta parte sí es correcto que es una maquinaria, ya que en muchas ocasiones pues se beneficia a una población en general en lugar de el país completo. Muchas gracias. Continuamos con esta ronda de participación. Recuérdense que estamos tratando de analizar, de debatir. ¿El Estado es tan malo como lo plantea la corriente materialista? O tal vez no compartimos ese punto de vista. ¿Qué dice Zulmi Patricia? Buenas noches. Noches, Lick. Pues yo considero que sí tiene que ver, porque yo lo entiendo, que no sé cómo explicarlo, que sí se necesita, porque no sé cómo decirlo, pero yo considero que sí. Ok, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Alison. Alison Carías, buenas noches. ¿A quién beneficia el Estado? ¿A los poderosos o a toda la población? Buenas noches, licenciado. Pues yo tengo la opinión de que el Estado beneficia más a los poderosos, pero siento que por una parte no puede dejar de lado a la población
pues que no tienen los mismos recursos, porque sí se ve una gran diferencia en las condiciones como por ejemplo en las instalaciones públicas, como hospitales, o sea, se ve la decadencia de las cosas a comparación de la importancia de cómo benefician incluso algunas leyes a los más ricos. Perfecto, excelente, muchísimas gracias. Kilber Ramírez. Buenas noches, Kilber. Buenas noches, licenciado. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo con este punto de vista materialista, porque yo considero que no es que el Estado sea corrupto y todo eso, sino que los que llegan al poder hacen abuso de su autoridad. Ok, interesante. Vamos a la siguiente opinión. Anaí, buenas noches, ¿cómo está Anaí? Ya la vemos aquí con su camarita encendida. Buenas noches, licenciado. No, pues yo opino lo mismo que acaba de decir el compañero anterior, que en sí el Estado no es el que está, pues, corrompido, digamos, sino que las personas que llegan al poder. Ok, son las personas, son los gobernantes, las personas que asumen cargos públicos, ¿verdad? Excelente. Henry Escobar, buenas noches. ¿Alguna opinión, algún aporte a esta temática que estamos abordando? Licenciado, buenas noches. Pues yo comparto, y fue lo que comentaba en la clase pasada, comparto lo que acaban de decir los dos compañeros que me antecedieron, en el sentido de que sí considero que el Estado pues debería ser una maquinaria para velar por el bien común de la sociedad, pero al mismo tiempo está corrompido por la cooptación de corrupción que hay dentro del mismo por el tema de los gobernantes. Muchas gracias. Pero debería de ser una maquinaria para velar por el bien común. Ok, gracias. Gracias, Henry. Excelente intervención. Queremos ahora escuchar a Melanie. Daniela, ¿cómo está Melanie? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo la verdad es de que considero que la maquinaria del Estado sí fue hecha como para mantener el control de las clases bajas, por así decirlo. Venimos de antecedentes como el feudalismo. Creo que solo se le cambió el nombre. Que mis anteriores compañeros tienen razón, tal vez no depende del Estado en sí, porque debería de velar por las personas, sino que depende también de las personas, pero creo que fundamentalmente fue creado para poder tener el control de las personas de clases bajas. Muy bien. Pasamos ahora con Johnny Cal. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Lee. ¿Usted qué piensa sobre esta temática? Bueno, no sé si ahí me escucha. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, lo que dice que del Estado, bueno, como nos había indicado, ¿no? Que con la capacidad real de monopolizar, que es una entidad o persona que lo van a hacer, entonces en el cual, bueno, nunca lo había entendido, pero me gustaría aprender más en el Estado. Y aparte de esto, pienso yo, de que el Estado, hay muchos, la mayoría son corruptos, bueno, no la mayoría, sino que depende de uno, la verdad. Y solo eso. Bueno, vamos a terminar la ronda de intervenciones con nuestra compañera Milagros Nufio. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Perfectamente. Muchas gracias.
pues yo considero que fue hecho por un fin común, ¿verdad? Para todas las personas. Muy bien, lo organizado. Las personas que ingresaron a tener los cargos abusaron de poderes y ayudaron más y beneficiaron más a otro tipo de personas. Em, Tal vez el pueblo es el que necesita más y no lo están logrando, digamos, pero el fin común está bien, digamos, la organización, todo lo que estuvo mal fue las personas, pienso yo. Ujú. Excelente. Bueno, el gran objetivo de nuestra clase creo que se ha cumplido, porque la idea era explicar en qué consiste el Estado, cuáles son sus elementos, sus características. También comentar que para los materialistas, pues el Estado tiene un concepto, pero tiene otra esencia. Y es una esencia que está determinada por intereses de clase social. Por supuesto que no podemos negar que el Estado y todo lo que es su función, su organización, pues puede ser muy loable y nos da a nosotros muchos beneficios, como poder estar acá en nuestra clase de hoy. Estamos en una universidad estatal, pública, gracias a los impuestos, gracias a ese modelo de captación de recursos para una estructura, es que nosotros quizás alguna vez hemos utilizado un servicio público, como el transporte, como hospitales, escuelas, algún programa social, etcétera. Así que el Estado, por supuesto, que brinda servicios públicos, pero, pues, como sancarlistas tenemos la obligación de ser acuciosos, de ir más allá y ver si ese Estado a todos por igual beneficia o si de repente hay personas que con una situación económica privilegiada tienen más privilegios, tienen más beneficios y están en una mejor relación precisamente con la entidad estatal. Es decir, no pagan los impuestos que deben, no corren con las responsabilidades que les corresponde al momento de transgredir la ley, etcétera. Bueno, eso por supuesto que no hay una verdad absoluta, cada uno tendrá su opinión, pero lo que sí es importante es que todos reflexionemos al respecto. Ha sido excelente la clase por la participación de todos ustedes. Les invito a los compañeros que no intervienen o que no encienden su cámara, que traten la manera de activarla. Es parte de que también sus compañeros los conozcan y ustedes tengan la mejor interacción posible, ¿verdad? Eso es parte de la formación, no solo es ganar el curso, es que ustedes se relacionen con sus compañeros y de esa forma también ustedes pues crezcan en su formación como personas, como sancarlistas y como futuros profesionales. Nos vamos a quedar ahí, espero verles la próxima semana en nuestra clase el día lunes. Vamos a dejar a nuestra catedrática auxiliar por cualquier información y su convocatoria para la próxima clase. Que tengan todos la mejor de las noches. Gracias, doctor, igualmente para usted. Gracias, Lick. Buenas noches. Primero nos vemos la próxima semana. ¿Cómo están, compañeros? Gusto saludarles. Gracias, licenciada. Gracias, Buenas espero noches. que muy bien. Gracias, licenciado. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? Cansados, ¿verdad? Cansado. Pues la verdad es que creo que todos tenemos que enfrentar esa lucha, pero es bueno. Son experiencias nuevas cada día y hay que pedirle a Dios todos los días fuerza, sabiduría, para que las cosas nos puedan salir bien, ¿verdad? Siempre ocurren a veces cosas que nosotros no queremos, pero todo tiene un propósito. Me alegra mucho haber compartido con ustedes esta tarde y quisiera saber si tienen alguna duda, una inquietud que quieran hacérmela llegar y yo con gusto estoy para responderles acá. Licenciada, buenas noches. Perdone, Buenas noches, Henry. No sé si me pudiera apoyar con compartirme al chat el link de Classroom y
el ¿Usted link es su de primera WhatsApp. clase? ¿No se ha integrado? No, o sea, sí, no es mi primera clase, pero no me había agregado todavía. Muy bien, Henry. Si me hiciera el favor. Escríbame por WhatsApp a mi número, se lo doy. Sí, sí. 3020 2442. Yo le voy a estar enviando los dos links ahí a su WhatsApp para que usted pueda agregarse. Me dijo 3020 2442. 2442. Ok, gracias. A la orden, Henry. ¿Alguien más? Melanie, Carmen, Milagros, Minor, Melvin, Charlie. Buenas noches. Disculpe Charlie hoy está muy callado. Dígame. Dígame, Melvin. Link de asistencia no hay. Fíjese que yo lo estoy pasando automáticamente, pero creo que también vamos a hacer otro sistema, vamos a crear otro sistema para poder tener yo mi propio archivo. ¿Sí? Ujú. A la orden, Melvin. Ya hoy ya les pasé lista. ¿Alguien más que tenga dudas? Buenas noches. Dígame, Claudia. Con una consulta, estaba viendo el programa y los valores de los exámenes, solo me queda la duda, pero bueno, ya lo vi, pero los parciales van a tener 30 puntos cada uno. Sí, yo creo que son 2 parciales de 30 puntos y un trabajo que tenemos. En total son 70 de zona, pero no tengo en este momento en memoria cuánto realmente es la ponderación de cada parcial. Pero si me dejan corroborarlo, en un rato yo les escribo. Muy bien, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Ya se pasó la lista, Emma. Eso es automática. Dígame, Sandy. Licenciada, buenas noches. Ay, perdone, noches, mire, Sandy. con una Qué pena. consulta para saber si estoy realmente asignada en este curso. ¿Cómo lo puedo saber? Es que en la clase anterior, bueno, en otra clase, me dijeron que todavía no aparecía en el listado, entonces quisiera saber eso. Yo Y creo que también, ustedes pueden ingresar a Soy Económicas y ahí pueden verificarlo. sí, ahí revisé, o sea, en mi asignación y me tira este link. Y para el correo de estudiante, no sé cuál sería ese correo. No sé si es el que yo agregué cuando me inscribí e hice todo el proceso. Exacto, O no sé si ese tengan es su alguno. correo de estudiante. Es el que la universidad tiene registrado. Bueno. Y perdone con otra consulta, es que hasta esta semana fue que me integré, No porque tenga el día pena, lunes estamos por a la la tarde orden. fui que me asigné, si ya habían realizado alguna actividad anteriormente o qué temas habían visto antes. No, Sandy, solamente tuvimos nuestra bienvenida, bueno, por este medio siempre, en donde se dio presentación del normativo, del programa, se les habló sobre respecto a todo lo que es relacionado al programa. Y luego hemos tenido, creo que hoy es nuestra tercera clase, ¿sí? Nuestra tercera clase y pues esta sería el trabajo. Todavía no se ha hablado al respecto. En cuanto esto se dé, nosotros vamos a estar trasladando la información de inmediato ahí al grupo. Bueno, está bien, muchísimas gracias. A la orden, Sandy. ¿Alguien más? Si no hay ninguna duda al respecto, damos por concluida esta conferencia o esta reunión. Y primero Dios, nos vemos la semana entrante. Que descansen. Por favor, traten de
de aplicarse un poquito, de dedicarle un poquito de tiempo al estudio, al repaso de lo que hemos estado viendo para que se nos vaya quedando y no se les acumule, ¿verdad? Y quieran retenerlo todo de un solo, porque es imposible. Más nosotros que tenemos cargas de trabajo y otras cuestiones, otros compromisos, ¿verdad? Entonces es mejor de una vez ir repasando para que así cuando ya sea el momento del primer parcial tengamos un 100. Pues mi anhelo es que todos salgan muy bien, que les vaya bien en este semestre, ¿verdad? Cualquier cosa estamos para apoyarles. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciado. A la Mucho. orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen, Feliz noche, que tengan un descansen. excelente fin de semana, se portan bien, con cuidado. Gracias, licenciada. Feliz noche. A la orden, Kendra, que descanse. Gracias, igualmente. Gracias. Danilo, ya se duerme, Danilo.